Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Caballero y lo que vamos a ver en este video es el reglamento de mi videojuego Bones TCG. Para aquellos que vengan desde mi canal de YouTube, Bones TCG es un videojuego que desarrollé en solitario y ya está subido a la Play Store. De hecho, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Y para aquellos que vengan desde la Play Store, este es mi canal de YouTube. Bienvenidos. Aclaro igualmente que no vamos a ver todo el videojuego, sino solamente el reglamento de una partida de juego de cartas. Y bien, de eso va a tratar el video, así que adelante. En la mayoría de los TCG, cada jugador arma su mazo de acuerdo a ciertas reglas. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad de cartas, en Yu-Gi-Oh suele ser entre 40 y 60, en Magic suele ser de 60 en adelante, sin tope máximo, estoy casi seguro. En mi juego son 40 cartas exactamente. Además hay un límite sobre la cantidad de copias de una carta que puedes usar. Por ejemplo, en Yu-Gi-Oh ese límite suele ser 3 y en Magic 4, excepto por las tierras básicas de Magic que puede ser cualquier cantidad. En mi juego en particular son 5 copias, es decir, puedes tener hasta 5 copias de cada carta. Una vez que cada jugador tiene su mazo, al comenzar una partida también empiezan con cierta cantidad de puntos de vida como en Yu-Gi-Oh o vidas como en Magic. ¿Cómo se gana en esta clase de juegos? Suele haber 3 condiciones de victoria, que son las que suelen estar en Yu-Gi-Oh! Magic y son las que voy a utilizar yo también. En otros juegos puede variar un poco, pero generalmente serían las siguientes. La primera es reducir la vida de tu oponente a cero, aunque en realidad eso es una condición de derrota más que de victoria, pero síganme la corriente. La segunda condición de victoria sería que el oponente se quede sin cartas en su mazo y tuviera que robar cartas. Si un oponente, o un jugador mejor dicho, tiene que robar cartas mientras no tiene cartas en su mazo, ese jugador pierde, por lo tanto el otro gana. Lo cual, de hecho, también es una condición de derrota más que de victoria. Como en estos juegos normalmente son solamente dos jugadores, si uno pierde, necesariamente el otro gana. Supongo que por eso le llaman condición de victoria. Finalmente, la tercera condición de victoria es que básicamente alguna carta o algún efecto en particular diga que ganas el juego. Por ejemplo, en Yu-Gi-Oh tenemos a Exod. Bien, vamos a hablar brevemente sobre el campo de juego. En Yu-Gi-Oh lo que uno suele tener, ahora va cambiando un poco, pero suelen tener más o menos 10 posiciones para colocar las cartas. 5 para monstruos, 5 para cartas que no son monstruos. Adicionalmente se fueron agregando la zona extra de péndulo, eso fue variando un poco, pero vamos a quedarnos con la versión original de 5 cartas de monstruo y 5 cartas que no son monstruos, son espacios, ¿no? En la mano puede tener cualquier cantidad de cartas, pero al finalizar el turno creo que se tiene que quedar con 6, el resto lo tiene que descartar. En Magic no hay un límite en cuanto al espacio de campo, uno de hecho puede poner las cartas donde quiera y no hay una limitación. La mano funciona igual que Yu-Gi-Oh! O sea, puedes tener más de 7 cartas, que es el límite en realidad, pero puedes tener más. Pero al finalizar el turno, tenés que descartar el excedente. En mi juego, ¿cómo funciona esto? Primero, el campo es mucho más simple, porque hay solamente 5 lugares. Es parecido al de Yu-Gi-Oh! O sea, tenés un lugar fijo, pero son 5 lugares en vez de 10. No, el lugar no diferencia el tipo de carta. Puedes colocar cualquier carta en cualquier lugar, pero tenés 5 lugares. En la mano puedes tener hasta 5 cartas a la vez, pero eso es fijo, no es como nosotros. No es que puedes tener 20 cartas y al final de turno descartas. O sea, siempre vas a tener 5 cartas máximo en la mano. Bien, vamos por aquí con uno de los temas más complejos, los tipos de cartas. Mi juego es más o menos análogo en ese sentido al de Yu-Gi-Oh, donde comenzó con tipos de cartas más sencillos, luego se fue complicando tanto en los efectos como en los tipos de carta. O sea, en Yu-Gi-Oh teníamos solamente monstruos vanilla, defecto y fusión, y luego con el tiempo se fueron agregando los sincro, los exe, los péndulos, los link, etc. En mi juego pasó algo parecido. Comienza con cartas bastante sencillas y luego va evolucionando hacia cartas más complejas. Entonces, para facilitar la explicación, hoy solamente vamos a hablar de los tipos de cartas más comunes en el juego y luego dejaremos para más adelante una explicación de las más complicadas. Comencemos con las características de que todas las cartas tienen. En el juego todas las cartas tienen nombre y el nombre es único y sirve para identificar una carta. Todas tienen una ilustración que es simplemente para que veamos qué representa la carta. Muy importante, todas las cartas tienen nivel. En Yu-Gi-Oh! Solamente los monstruos tienen nivel. Las cartas mágicas y trampas no tienen nivel. En Magic, si consideramos que el nivel es el equivalente al coste de maná, los hechizos tienen coste, pero las tierras no, por ejemplo. En mi juego la regla es que todas las cartas absolutamente tienen nivel. Y eso es muy importante porque el nivel se usa para calcular el daño. Principalmente en esta clase de juego siempre tenemos dos grandes grupos de cartas. Las criaturas y las no criaturas. Y mi juego no es la excepción.
Como las criaturas son bastante complejas, las vamos a dejar para el final y vamos a empezar por las cartas que no son criaturas. Comencemos con los hechizos. Un hechizo sería el equivalente a una carta mágica normal en Yu-Gi-Oh! O a un conjuro en Magic. No confundir con en Magic todo es un hechizo, excepto las tierras, pero me refería con hechizo específicamente al conjuro. Es decir, una carta que en tu fase principal bajas, activas su efecto y se va al cementerio. Una diferencia con los juegos antes mencionados es que en esos juegos las cartas de conjuro y cartas mágicas una vez que se activan, van al cementerio o incluso dependiendo del juego, van directamente al cementerio. Es decir, no ocupan realmente un lugar en el campo. En mi juego no. La regla es que incluso las cartas que no son permanentes, como los hechizos, activamos, activa su efecto, resuelve, permanece en el campo hasta nuestro siguiente turno. Esto es para evitar esas jugadas obscenas que hemos visto mucho en partidas de Yu-Gi-Oh! Donde un jugador básicamente juega todo su mazo. Bueno, queremos evitar un poco eso. Es por eso que incluso las cartas que no son permanentes van a permanecer un turno en campo para limitar las acciones de un jugador. Cada uno de estos tipos de cartas tiene un color en particular. En el caso de los hechizos el color es violeta o púrpura, como le quieran decir. Después tenemos las cartas de trampa, que su color es gris. Funcionan muy parecido a las cartas de hechizo en cuanto a sus efectos. La diferencia es que las cartas de trampa se colocan boca abajo y se activan automáticamente cuando se cumple alguna condición. Por ejemplo, una carta trampa podría decir, cuando el oponente invoca una criatura, destruye esa criatura. En ese caso, si el oponente invoca una criatura muy débil, la trampa se va a activar aunque no queramos, porque podemos pensar que desperdiciamos una trampa buena en una criatura débil. Bueno, el jugador no lo puede decir. Eso es más que nada para dar un poco de fluidez al juego. Bien, a continuación tenemos las cartas de aura, que son de color verde claro, y funcionan creo que bastante parecido, si no es que igual, a las cartas mágicas de equipo de Yu-Gi-Oh! Y a las auras de Magic. Son permanentes que se anexan a una criatura, generalmente es una criatura, y la afectan de alguna forma, dándole alguna habilidad especial o aumentando o disminuyendo sus estadísticas de ataque y defensa. Si la criatura deja el campo por cualquier motivo, el aura es destruida. Después tenemos los equipos que serían como equivalentes a los artefactos de Magic. Se parecen en el sentido de que uno juega un equipo, puede anexarlo a una criatura y funcionaría igual que un aura, o sea, le daría algún tipo de bono o habilidad. Pero la diferencia es que si la criatura deja el campo, el equipo no le pasa nada, simplemente le puedes equipar a otra carta y listo. Pero se diferencia de los artefactos de Magic en que estas cartas en mi juego tienen defensa. Eso quiere decir que son objetivos que pueden ser atacados y destruidos si uno supera la defensa que tienen. A continuación vamos a hablar de las criaturas. Primero que nada se diferencian de las cartas anteriores en que las criaturas tienen todas ataque y defensa. Los equipos recuerdo que solo tenían defensa. Estos tienen tanto ataque como defensa. El ataque obviamente se usa para poder atacar. Las cartas de criatura se clasifican en clases, valga la redundancia, y de acuerdo a su clase cambia el color de la carta. Las cartas básicas son de color naranja y representan criaturas sin habilidades. Estas son las más sencillas de jugar, simplemente las invocas, atacas y no hacen mucho más que eso. Las criaturas avanzadas son criaturas que tienen efecto pero que deben invocarse de una forma en particular para poder funcionar y son más complicadas de usar que una criatura básica. Todas ellas tienen algunos atributos comunes, en particular todas tienen efectos, todas tienen materiales que son cartas que se necesitan para invocarlas. Todas pueden ser invocadas desde el mazo, mano o cementerio. Bien, vamos a ver ahora los tipos específicos de criaturas avanzadas. Tenemos primero las fusiones. Como se pueden imaginar, una fusión sería el equivalente en Yu-Gi-Oh! Solamente que, o sea, es la combinación de dos o más criaturas. Es una criatura que representa eso. Solamente que a diferencia de Yu-Gi-Oh! No necesitas polimerización o algún efecto en particular. Para hacer una fusión simplemente tenés que tener sus materiales en campo. Por ejemplo, supongamos que tenés el dragón rojo en campo, el dragón azul en campo, y tenés una criatura avanzada que es fusión, que es el dragón violeta, que obviamente tiene a esos dos como materiales. Lo único que tendrías que hacer es tener a los dos dragones azul y rojo en campo, decir en tu fase principal, quiero hacer una invocación avanzada. Los dos materiales van a la zona de materiales, que es una zona particular del campo, e invocas el dragón violeta desde mazo, mano o cementerio. Y se invoca de forma avanzada al campo. Esa lógica se va a aplicar a las otras criaturas avanzadas que vamos a seguir viendo. Las criaturas de fusión son de color azul. Luego tenemos las criaturas de evolución que son de color rojo y representarían a una criatura que ha evolucionado de alguna forma y se crea con una criatura y un aura o equipo.
Supongamos que tenemos al samurái, hacia secas, y un equipo que es la espada legendaria. Y luego tenemos una evolución que es el samurái legendario. Entonces, ¿cómo hacemos para invocarlo? Tendríamos que tener al samurái en campo, a la espada legendaria en campo, y decir, bueno, quiero hacer una invocación en tu fase principal, decís quiero hacer una invocación avanzada, envías esas dos cartas a la zona de materiales e invocas al samurái legendario de tu mazo, mano, cementerio. Después tenemos a las criaturas mágicas, que son probablemente las más polémicas y fáciles de invocar. Una criatura mágica tiene como material un hechizo, simplemente. Puede tener más de uno, pero usualmente es un hechizo. Son las más fáciles porque normalmente solo tendrías que activar el hechizo, ganar el efecto que proporciona el hechizo, e inmediatamente decir, bueno, ahora quiero hacer una invocación, envías el hechizo del campo a tu zona de materiales y invocas tu criatura mágica, que por cierto es de color gris, desde tu mazo, mano o cementerio. Algo que vale la pena destacar es que, ya lo deben haber notado, es que las criaturas avanzadas van en el mazo principal. Esto no es como Yu-Gi-Oh! Donde tenemos un mazo aparte para colocar las criaturas especiales ahí como los Synchro y los Exe. En mi juego solamente hay un mazo principal y todas las cartas van ahí. Bueno, ahí se pueden estar preguntando qué pasa si robo una criatura de fusión pero no tengo los materiales para invocarla. Cuando el juego comienza, todas las criaturas que son avanzadas en tu mazo se consideran como que están incompletas. Se pueden jugar, pero tienen algunas características. Primero y principal, no tienen sus habilidades. Es decir, si yo tengo una criatura avanzada que dice cuando entra en juego, robas dos cartas. Si yo no la invoqué de la forma correcta y simplemente la robé y la invoqué normalmente, lo puedo hacer, pero no va a poder activar su efecto. Es como si no lo tuviera. Se trata como una criatura básica sin efectos. Esa es la primera diferencia. Y la segunda es que solamente dura un turno. O sea, yo la invoco y cuando vuelva a comenzar mi turno, va al cementerio. Fuera de eso se tratan igual que cualquier otra criatura. Entonces un buen mazo usualmente no tiene demasiadas criaturas avanzadas porque le puede pasar eso, de que robe criaturas incompletas y no pueda realizar ninguna jugada buena. Bien, hablemos ahora de las fases de un turno. Es mucho más simplificado que en los otros juegos de Magic y Yu-Gi-Oh! Donde suele haber alrededor de 6 fases. Acá tenemos dos fases. Fase principal, cuando comienzas tu turno estás en fase principal. Ahí es donde puedes hacer básicamente todo lo que venimos hablando hasta ahora. Invocar criatura, activar hechizos, colocar trampas, activar auras, equipos, equipar criaturas, hacer invocaciones perfectas. Todo eso es lo que se hace en una fase principal. Luego el jugador elige pasar a la siguiente fase, que es la fase de batalla. En la fase de batalla no podemos hacer ninguna de las cosas que mencioné antes. O sea, no podemos hacer nada de invocar criaturas, activar hechizos, nada. Todo lo que se puede hacer en la fase principal no se puede hacer en la fase de ataque. Lo que sí se puede hacer en la fase de ataque es atacar. Las criaturas normalmente van a atacar a otras criaturas. Veamos ese caso fácil. Supongamos que yo tengo un dragón blanco, porque mis cartas no las conocen, así es más fácil, que tiene 3000 de ataque y 2500 de defensa. Si yo ataco al dragón blanco del oponente, ambos tenemos un dragón blanco porque los dos somos Kaiba, lo que va a pasar en mi juego es que mi dragón blanco va a destruir al dragón del oponente. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula el daño acá? Veamos primero cómo funciona el concepto de atacar. No tiene nada que ver con el ataque en Magic, donde uno declara atacantes. Esto se aparece mucho más al ataque en Yu-Gi-Oh!, donde uno elige el objetivo del ataque. Entonces yo elijo una criatura que controlo como atacante y un objetivo para mi ataque. El objetivo va a ser una criatura que controla al oponente, un equipo que controla al oponente también, nada más. No puedo atacar directamente al jugador, no puedo atacar otras cartas. En caso de atacar a una criatura o un equipo, en ambos casos lo que yo voy a mirar del oponente es la defensa y de mi criatura el ataque. Como mi dragón blanco tiene 3000 de ataque y el dragón blanco del oponente tiene 2500 de defensa, el ataque de mi criatura supera la defensa del objetivo, entonces lo destruye y empieza el proceso de destrucción que ahora lo vamos a ver. Yo puedo atacar Para atacar mi criatura tiene que estar enderezada, es algo que no habíamos mencionado. Cuando hago una invocación, la criatura por defecto entra girada al campo y cuando vuelve a comenzar mi turno se endereza. Eso quiere decir que por norma general no puedo atacar con una criatura en el mismo turno que la invoqué, porque entra girada. El único requisito para poder atacar es que esté enderezada, nada más. Y los objetivos pueden estar enderezados o girados, no importa. ¿Cómo funciona la destrucción? Creo que ya lo habíamos mencionado, pero lo decimos de vuelta. Cuando una carta es destruida, su controlador pierde vida, igual al nivel de la carta por 100. Entonces, si yo destruyo el dragón blanco del oponente con un ataque, el oponente pierde 800 puntos de vida. Vamos a hacer también algunas observaciones rápidas que tienen que ver con los incentivos para los jugadores. Supongamos que el oponente tiene una criatura increíblemente poderosa, un obelisco del atormentador,
y yo en mi mano solamente tengo un dragón blanco y el campo vacío, y no tengo nada más. Podría yo invocar al dragón blanco, pero yo sé que me lo va a destruir con un ataque en el siguiente turno. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para invocarlo? ¿Por qué lo invocaría? Porque no hay una regla que me obligue a invocarlo. Yo podría decidir pasar el turno. Si yo paso el turno, el oponente va a tener que pasar el suyo porque no tienen a nadie a quien atacar. Entonces, ¿cómo de alguna forma incentivamos la invocación? Funciona de esta forma. Si un jugador, hay una regla que dice que si un jugador termina su turno sin controlar criaturas, va a recibir 500 puntos de daño. Entonces, dependiendo de las circunstancias, a veces puede ser que te convenga terminar tu turno sin criaturas y otras veces no. Por ejemplo, si yo tuviera justamente un dragón blanco, a mí me convendría normalmente no invocarlo, porque cuando me lo destruyan voy a perder 800 puntos de vida, que es mucho más, y además perdí una carta importante, con lo cual me convendría pasar nada más. Pero si tuviera una criatura pequeñita de nivel 1, por ahí me conviene más invocarlo y ahorrarme algunos puntos de vida. Lo mismo ocurre del lado contrario. Si yo soy el que controla a Obelisco el Atormentador, ¿no? Y controlo todo el campo, pero en mi campo no hay otras cartas, ¿qué incentivo tengo yo para seguir invocando criaturas o seguir activando cartas si de todas formas ya controlo el campo? Bueno, hay otra regla que es como la opuesta a la anterior, que dice que si un jugador termina su turno con su campo lleno, le inflige 500 puntos de daño al oponente. Con lo cual, incluso si ya tenés a la criatura más poderosa en el campo, tenés ese incentivo para seguir activando cartas y seguir invocando monstruos. Y que el juego no se trabe en ese sentido. Finalmente vamos a hablar un poco de lo que son los efectos en el juego y la pila. No podemos hablar de todos los efectos porque obviamente cada carta es única y tiene sus propios efectos y no podríamos hablar de todos. Pero sí podemos tirar algunos conceptos generales. Primero, en Yu-Gi-Oh! Cada carta usualmente es única y tiene, más allá que su efecto se pueda parecer al de otra carta, suele estar descrito completamente. En Magic suelen tener efectos de palabra clave, donde simplemente te dicen volar y no te explican qué significa, porque se supone que eso ya está en el reglamento. Y muchas criaturas pueden tener volar y está bien visto. Mi juego toma un poco de los dos, pero más tirando a Magic. Es decir, tenemos habilidades de palabra clave que varias cartas pueden tener. Por ejemplo, la habilidad de cazador es una habilidad que cuando una criatura la tiene, si es invocada, esa criatura entra enderezada, por lo cual ya puede atacar desde el primer turno. Sería como el equivalente a la prisa en Magic. En Yu-Gi-Oh! No habría nada equivalente porque todas las criaturas pueden atacar cuando entran. Hay muchos efectos que se activan cuando la criatura entra en campo. Por ejemplo, tenemos iniciar, cuando la criatura entra al campo, robas una carta. Explosión, cuando la criatura entra al campo, infligís daño al oponente. Hay efectos que se activan cuando otras criaturas entran al campo. Por ejemplo, refuerzos, cuando otra criatura entra al campo, tus criaturas se vuelven más fuertes. O ataduras, cuando otra criatura entra al campo, las criaturas del oponente se vuelven más débiles. No hay muchas situaciones donde se requiera realmente una pila de efectos o una cadena de efectos como en Yu-Gi-Oh! Pero vamos a explicarlo igualmente. Mi juego toma el ejemplo de Magic en este caso. Es decir, que si los jugadores activan varios efectos, todos van a una pila y luego cuando ya no hay más efectos para agregar y empiezan a resolverse esos efectos, siempre se resuelve primero el último que se agregó. Además, al resolverse un efecto, puede ser que eso desencadene que otros efectos vayan a la pila, y eso está perfectamente bien. O sea, puede pasar de que mientras se está resolviendo la pila, se agreguen nuevos efectos, y siempre es el último que se agregó el que se va a resolver primero. Bueno, eso sería todo por este video. Queda pendiente para algún video del futuro entrar un poco más en profundidad con lo que es el juego de cartas y ver el videojuego andando para que puedan ver cómo funciona cada botón o cada sección del mismo. Por hoy creo que ya fue suficiente, ya deben estar todos muy cansados, así que nada, soy Carlos Caballero y nos vemos la próxima. Chao.